Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Buenas noches, mis amados hermanos. Qué bendición es estar una vez más con su programa Mi alma tiene sed de Dios. Esperamos en esta hora pues poder recibir de parte de Dios la palabra que venga a edificar nuestra vida. Hoy vamos a estar meditando en un libro que pues regularmente no utilizamos mucho, pero toda es palabra de Dios y siempre hay palabra que nos edifique a nosotros. Y me refiero al libro de Ezequiel. Vamos a estar leyendo el capítulo 3 del verso 16 al 21. Como son libros proféticos, a veces pues hablan fuerte, ¿verdad? Porque en aquel tiempo era el tiempo de la ley para el pueblo de Israel y pues las leyes eran fuertes, eran duras. Sin embargo, entendemos que toda la palabra que el Señor dejó escrita pues es para bendición y edificación de nuestra vida. Así que tenemos que tomar la parte que nos corresponde, sabiendo pues que estamos en otro periodo en la tierra, en donde ya la misericordia de Dios se ha manifestado, ¿verdad? Estamos en otra dispensación. Sin embargo, eso no quiere decir que la ley que Dios dejó haya sido abolida. Siempre tenemos que estar atendiendo la palabra de Dios, sus leyes, sus mandamientos, sus ordenanzas, como usted lo quiera decir, porque el Señor las dejó. En ese tiempo era para el pueblo de Israel, un pueblo que estaba empezando a surgir, ¿verdad? Aunque ya tenían varios cientos de años quizás, pero era un pueblo relativamente joven que estaba empezando a caminar con Dios, a tener experiencias con Dios y que había sido pues amonestado con la ley porque era necesario para ellos. Pero como le digo, también esto es para nosotros, y nosotros, a pesar de que sí podemos decir es que este es el tiempo de la gracia, es el tiempo de misericordia, pero sin embargo seguimos teniendo nosotros necesidad de ser amonestados por la ley de Dios, porque la ley del pecado sigue estando en nuestro ser, y tenemos que pelear una batalla contra esa ley, contra esa carne que está dentro de nosotros, que nos orilla, que nos atrae hacia el pecado, pero nosotros que somos hijos de Dios, que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, pues tenemos ese auxilio para que enmendemos nuestro camino, para que conozcamos del amor, de la misericordia, por supuesto, de Dios, pero que también vayamos conociendo qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a nosotros nos corresponde hacer como hijos de Dios, cómo proceder en todo momento. Así que vamos a estar leyendo este pasaje. Como le digo, suena un poquito fuerte a veces, pero tenemos que tomar la parte que nos corresponde a nosotros, porque toda palabra fue inspirada por Dios, así lo dice la misma palabra. Así que vamos a meditar en ella. Usted acompáñeme. Quisiera que oráramos antes de iniciar, por supuesto, como siempre lo hacemos. Padre, te alabamos en esta hora, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque tú siempre estás cuidando de nosotros y has dejado una palabra escrita para que meditemos en ella, para que aprendamos a caminar contigo, porque sabemos que el deseo de tu corazón es el de bendecir a tu pueblo, un pueblo que le ame
un pueblo que te ame, un pueblo que te obedezca, un pueblo que camine conforme a tu voluntad, para que tú puedas, Señor, glorificarte en la vida nuestra, porque a veces, pues, con nuestras actitudes no te honramos, y eso no permite que demos testimonio de ti, de que se muestre en nosotros tu gloria, pero Señor, estamos en ese proceso, queremos agradarte por sobre todas las cosas, queremos siempre aprender más y más de ti. Por eso te pedimos en esta noche que tú nos hables a través de la palabra, que nos abras el entendimiento, como siempre te lo pedimos, para que pues seamos edificados por la palabra que esta noche vamos a compartir. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, le decía, vamos a estar leyendo del libro de Ezequiel, el capítulo 3, de los versos 16 al 21. Y dice la palabra: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado su alma. Me llamaba la atención este pasaje, porque pues es una amonestación al profeta, para que abriera su boca, para que hablara de parte de Dios. Y como le decía yo al principio, pues esta palabra pues también es para nosotros. El Señor nos habla en diferentes pasajes de la Biblia, en donde nos amonesta, en donde nos pide que nosotros llevemos el mensaje de salvación a las almas perdidas, aquellos que no conocen al Señor, aquellos que andan por malos caminos, que les hablemos para que se arrepientan, para que tengan la oportunidad de conocer al Señor, ¿verdad? Y así como a nosotros alguna vez nos hablaron y el Espíritu Santo pues nos reveló esa palabra, nos reveló a Jesucristo, y nosotros pues nos hicimos hijos de Dios porque le aceptamos a Él, ¿verdad? Entonces alguien en nuestra vida, en nuestro camino, sirvió como le están diciendo al profeta Ezequiel, que sea él el atalaya, el que esté vigilando dónde están los peligros. El atalaya era un hombre que ponían en lo alto de la ciudad. Por eso en las ciudades amuralladas habían torres que se levantaban por encima de la muralla, y ahí estaban las atalayas viendo al firmamento, ¿verdad? Para cuando los enemigos del pueblo vinieran. Y entonces la tarea del atalaya era pues alertar del peligro al pueblo, al ejército, para que se preparara
a pelear la batalla y a repeler al enemigo, ¿verdad? Y a vencerlo. Bueno, esa era la función del atalaya. En el caso del profeta, como le habla el Señor, y en el caso nuestro, que también debemos ser atalayas, eso quiere decir que nosotros vamos a estar vigilando cómo está el ambiente, cómo está el camino, sobre todo para proteger, como lo hacían los atalayas, ellos protegían al pueblo. Nosotros también tenemos que ser como atalayas, protectores de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros hermanos. El Señor nos pide que lo hagamos. Y la labor de Ezequiel, que la estaba indicando el Señor para él, era que él tenía que hablarle, tenía que estar viendo cuál era el proceder de los hombres, de todos los hombres. No estaba hablando únicamente de los hijos de Dios, del pueblo de Israel, porque como usted ve al inicio, pues dice que, primero que nada dice que a él lo habían puesto como atalaya a la casa de Israel, ¿verdad? Principalmente a la casa de Israel, a los hijos de Dios, al pueblo de Dios en este caso. Nosotros pues también tenemos que trabajar en la obra, aunque no tengamos un ministerio, aunque quizás el privilegio en el que estamos no tenemos una posición de liderazgo sobre todo los que están en el privilegio, sino somos parte del privilegio, del ministerio al que pertenecemos, pero tenemos un trabajo que hacer. Estamos siendo llamados a hacer de edificación al pueblo principalmente, ¿verdad? A los hijos de Dios, a la iglesia, a nuestra familia, porque sí, el Señor nos habla que tenemos que cuidar, pero creo que principalmente nos amonesta a cuidar a nuestra familia, a los nuestros, a los de casa, y después la tarea se extiende a nuestros hermanos, a los que son parte como nosotros del cuerpo de Cristo. Pero también la amonestación es para que vayamos a las naciones y proclamemos el Evangelio, para que aquellos que no conocen al Señor, pues también por medio de la predicación de la palabra, ¿verdad?, seamos nosotros usados para eso y llevarles el mensaje de salvación y que ellos se conviertan. Entonces, el trabajo es extenso, mi hermano, ¿verdad? No se limita únicamente a los que viven con nosotros en la casa, o a los que son parte de nuestra familia, ¿verdad?, o a la iglesia a la que pertenecemos, sino que es para todos a quienes tenemos que proyectarnos, manifestarnos como hijos de Dios con el mensaje. El mensaje, claro, es diferente. Para los impíos es un mensaje de amonestación contra el pecado, para que se arrepientan de sus pecados y se conviertan. El mensaje para los hijos de Dios es para amonestarlos de que si se han apartado, si no están buscando de Dios y eso los ha llevado a cometer errores, pues amonestarlos para que enderecen el camino, ¿verdad? Y a los de casa, pues para que se mantengan firmes. Para ahí tenemos un compromiso mucho más fuerte, porque tenemos que hablarles, a todos les tenemos que hablar de la misma manera, pero a los de nuestra casa tenemos que ser enfáticos o tenemos que ser muy, muy claros con nuestro testimonio. A ellos los tenemos que guiar no solo con palabras, porque ellos viven con nosotros y nosotros no podemos ser como los fariseos, ¿verdad?, de los cuales el Señor les dijo: mire, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Esto quiere decir que los fariseos predicaban porque ellos eran los maestros de la ley, ¿verdad?, conocían la palabra y la predicaban muy bien, ¿verdad? Ellos sabían qué era lo correcto, qué era lo que no estaba bien, con qué desagradaban a Dios,
y lo predicaban fuertemente, con autoridad, si usted quiere. Pero su vida decía otra cosa, ¿verdad? Y el Señor les decía que no tenían ellos que ser como esas personas. Y nosotros, pues, por supuesto, tampoco debemos ser como esas personas, tener esas actitudes. Nosotros debemos predicar la palabra. Tenemos que conocerla, estudiarla, predicarla, ¿verdad? Darla a conocer a los demás, amonestarlos con la palabra. Pero nada de eso va a ser efectivo, mi hermano, si usted y yo no vivimos la palabra. Tenemos que caminar conforme a lo que predicamos. No podemos predicar una cosa y vivir otra, mi hermano. Por eso le decía, el compromiso es más fuerte con los de casa, con los que viven con nosotros, con los más cercanos, porque ellos no solo nos escuchan, ¿verdad? Y tal vez dirán, ¿cómo predica? Todo el tiempo está hablando de la palabra, todo el tiempo está hablando de Dios y del Evangelio, ¿verdad? No se cansa, ¿verdad? Pero también van a decir, pero es un hombre, es una mujer fiel a sus creencias, fiel a su palabra. Es un hombre, es una mujer de bien que camina correctamente y eso, créame, que le agrada a la gente ver cuando nosotros somos de un caminar recto, ¿verdad? Aunque no nos lo reconozcan, pero les agrada ver a una persona que vive conforme a sus principios, ¿verdad? Entonces es importante, porque para que ellos crean, para que los nuestros crean lo que les estamos predicando, tienen que ver en nosotros el resultado, tienen que ver en nosotros el caminar, el sacrificio, la disposición de hacer conforme a la palabra. Y mire, esto trae para nosotros mucha bendición, porque ese ejemplo, créame, tarde o temprano va a hacer efecto en la familia, en las personas a las que amamos, a las que respetamos. Ellos van a recibir el mensaje, pero más que por nuestras palabras, por nuestros hechos. Pero aquí al profeta lo estaban amonestando para que pusiera atención al pueblo. Por eso le dice, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. O sea, que estuviera él vigilante a lo que estaban haciendo los hijos de Dios. Y entonces ellos iban a ver cuando un hijo de Dios estaba cometiendo errores, como dice al final de la porción. Y entonces había que hablarles, pero como le decía, el trabajo de este varón no se lo estaban dando únicamente a los hijos de Dios, a los de la casa de Israel, porque aquí empieza diciendo, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás. Cuando Dios le mostrara al profeta que había un hombre ahí que no era de la casa de Israel, pero que estaba que sus acciones, que su manera de ser lo estaban llevando a la muerte, ¿verdad? Por sus pecados. Si él se estaba dando cuenta de eso y sentía de parte de Dios el que tenía que hablarle, pues tenía que hacerlo, tenía que ir con esa persona y decirle, mira, si tú no enderezas tus caminos, mi Dios te va a quitar, te va a cortar, vas a morir por consecuencia de tus pecados, de tu forma de ser. Tienes que cambiar. Ese era el mensaje que él tenía que dar, que es de cierta manera el mensaje del Evangelio, ¿verdad? El que cuando nosotros, aunque no tenemos necesariamente que ser tan duros como yo se lo estoy diciendo, pero
tenemos que hablarle a las personas, y cuando el Señor nos pone en nuestro corazón hablarle a alguien que no conoce al Señor, y decirle: mira, por el camino por el que vas te va a llevar a la muerte, porque sin Cristo el final de nuestra vida es la muerte, pero con Cristo pues posiblemente vamos a morir a la muerte física, pero vamos a recibir la promesa de vida eterna, ¿verdad? Ese es el mensaje que les tenemos que dar, ¿verdad? Es un mensaje de misericordia, es un mensaje de amor, ¿verdad? Por eso las palabras no tienen que ser tan fuertes, aunque hay quienes pues les gusta ir, como dicen, al hueso, ¿verdad? Y hablarles: si usted no se arrepiente de sus pecados, se va a ir al infierno, al lago de fuego, y les meten temor a las personas. Bueno, yo creo que a veces eso funciona, pero creo que el mensaje debe ser un poco más misericordioso, ¿verdad? Tenemos que bajarle un poquito el volumen, porque es muy fuerte, y a alguien le pueda impactar ese mensaje, pero habrá quien pues le caiga mal, ¿verdad? Sí, ¿por qué me está hablando así? Entonces, bueno, que el Señor nos dé sabiduría, ¿verdad? Para hablarle a los impíos, a los que no tienen al Señor en su corazón, pero para darles un mensaje de arrepentimiento, no para señalarles sus pecados, para decirle: mira, con esa manera de ser, con esa vida de pecado que llevas, te vas a perder, te vas a pasar esto, te va a pasar lo otro. No se trata de condenar a las personas, ni de juzgarlos, ni de hacerlos sentir mal, ¿verdad? Como que fueran nuestros enemigos, sino que es llevarles un mensaje de arrepentimiento. Y eso es lo que, en otras palabras, el Señor le estaba hablando al profeta, para que les dijera, pues, porque dice aquí: si tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. Mire, este es un mensaje de salvación, lo que le está pidiendo que le dé al impío. Entonces es para que él, pues el impío se dé cuenta de su mal camino. Y claro, esto, al igual que hoy, en aquel tiempo, para que el impío cambiara su manera de ser, tenía que recibir el toque de Dios, ¿verdad? Por eso es que la tarea nuestra solo es llevar el mensaje, ¿verdad? No tenemos que convencerlo con palabras que sean convincentes, valga la redundancia. No tenemos que darles una palabra que les diga: la de veras, ¿verdad? Y los convenzamos humanamente, sino que tenemos que darle el mensaje de parte de Dios, ¿verdad? Como este hombre le tenía que hablar al impío, ¿verdad? Para que se arrepintiera, para que cambiara su caminar, para que empezara de alguna manera a agradar a Dios, ¿verdad? Y de esa manera Dios iba a perdonarle la vida. Ese era un mensaje de misericordia, el que se le estaba diciendo al profeta Ezequiel, que le diera a los impíos, a los que andaban mal. Y mire qué compromiso, porque el Señor le dice a él: y si no le dijeres, y esa persona no se arrepiente y se muere, tú vas a tener la culpa, le dijo, ¿verdad? O sea, él, pues en otras palabras, parafraseando, como decimos, así es lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Pero aquí dice: pero su sangre demandaré de tu mano. O sea, a ti te voy a reclamar, te voy a pedir cuentas por la vida de aquellos a los que no les hablaste, ¿verdad? Pero si el mensaje llega y la persona se convierte, ¿verdad? Así dice en el verso 19: pero si tú amonestares al impío, bueno, en este caso, si el impío no recibiera la palabra, ¿verdad? Pero dice: pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad,
y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. O sea, si usted le da el mensaje de salvación a alguien y él no lo acepta, pues ya es responsabilidad de esa persona, no suya. Usted cumplió. Claro, si esa persona se salva, pues qué bueno, ¿verdad? Y a usted pues será un reconocimiento que Dios hará, porque que el Señor no se queda con nada, ¿verdad? De que usted le llevó la palabra a esa persona y se salvó, se convirtió. Como le digo, nuestra tarea solo es llevar el mensaje, ¿verdad? Y el que hace la obra es el Señor. Él es el que va a dar la salvación, la revelación a esa persona. Pero el Señor quiere usarnos a nosotros como instrumentos para hacer eso, ¿verdad? Pero no se encerraba únicamente esta ordenanza a las personas impías, ¿verdad? No estaban ahí solo para decirle, mira, los que estén molestando aquí a mi pueblo, les tenés que hablar para que dejen de hacerlo, ¿verdad? No, también era para hablarle al pueblo de Dios. Nosotros también, mi hermano, así como tenemos que dar el mensaje evangelístico, también tenemos que dar un mensaje de exhortación cuando vemos algo que no está bien, ¿verdad? Y un hermano pues necesita ser restaurado, quizás porque pues se desvió del camino, y hay que amonestarlo para que regrese a los caminos del Señor. Si tal vez él está cometiendo, tiene una actitud que no es buena, a lo mejor no se ha dado cuenta. Démosle el beneficio de la duda. A lo mejor él no se da cuenta de que con sus acciones no solo está desagradando a Dios, sino que puede que esté lastimando a alguien. Entonces uno le puede hablar con palabras prudentes, ¿verdad? Y decirle, mi hermano, mire, fíjese que yo creo que eso no está muy bien, y el Señor nos irá a dar las palabras, mi hermano. Pero aquí nos pide también que le hablemos, ¿verdad? Él nos pide que le hablemos a los hijos de Dios. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, dice, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que habrá hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Miren, no está hablando del alma de él, sino del alma nuestra, ¿verdad? Hay una responsabilidad, pero tremenda, mi hermano. Mire qué fuerte es el pasaje, ¿verdad? Pero dice aquí, si hay un justo, un hijo de Dios que esté haciendo lo malo delante de Dios, él va a llevar las consecuencias de su pecado, porque así dice, ¿verdad? Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él. O sea, aquí dice, él morirá, pero él llevará consecuencias de su pecado. Dice, porque tú no le amonestaste, porque pues aquí no habla que tenemos que hablarle, sino que eso está implícito, ¿verdad? Porque dice, pero si tú no le amonestaste, o sea, si tú viste eso y no actuaste, entonces hay responsabilidad de tu parte. Mire, mi hermano, es como con su familia, como usted con sus hijos. Usted no puede permitir que sus hijos anden haciendo tonterías, ¿verdad? Locuras, cometiendo pecados, y usted no puede quedarse callado, haciéndose de la vista gorda, ¿verdad? Haciéndose el desentendido de lo que está pasando. No, usted tiene que llamarle la atención, decir, mira hijo, mira hija, vení para acá. ¿Qué te está pasando? Eso no es lo que yo te he enseñado. Eso no es lo correcto, tú lo sabes. En fin, amonestar. Pues aquí le estoy dando como ejemplo
lo que nosotros hacemos con nuestros hijos. No podemos desentendernos de ver que están mal y dejarlos en su mal camino. Nosotros nos sentimos responsables por ellos, porque son nuestros hijos, o nuestra esposa, o nuestro esposo, y tenemos que hablarle. Le pongo el ejemplo de casa porque es donde más fuerte se está la relación, ¿verdad? Pero eso va para todos. Entonces así tiene que ser, ¿verdad? Cuando vemos a un justo, a un hijo de Dios que anda mal, tenemos que hablarle, por lo menos para que darle la oportunidad a arrepentirse y de enmendar el camino, ¿verdad? Y dice, pues si el justo se arrepiente, ¿verdad? Porque dice, pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, o sea, si él lo hacemos recapacitar. Igual, el mensaje se lo vamos a dar y el que va a hacer la obra siempre es el Señor, ¿verdad? Pero la verdad es que cuando a uno lo han amonestado, porque en algún momento a nosotros también nos han tenido que amonestar por andar cometiendo errores, ¿verdad? Pero cuando alguien le dice a uno dice, bueno, tienes razón, ¿verdad? Uno recapacita y se arrepiente y deja el pecado, digámoslo así. Y bueno, somos restaurados, pero somos restaurados gracias a que hubo una persona que se dejó usar, ¿verdad? Y nos llevó la palabra. Al final es el Espíritu el que nos redarguye, un Espíritu que nos ha estado hablando todo el tiempo, pero que no le hemos hecho caso. Entonces es necesario que venga alguien con palabras audibles a darnos el mensaje que ya el Espíritu está dándole al Hijo de Dios. Pero es necesario que seamos amonestados para arrepentimiento, para restauración. O sea, cuando le habla aquí para arrepentimiento, no quiere decir para arrepentimiento y salvación, porque ya somos salvos, pero es para arrepentimiento y restauración de nuestra vida. Entonces, mire, es importante la labor que nosotros, como los atalayas de Dios, tenemos en medio de nuestra casa, de nuestra familia y en medio de nuestra congregación, en medio de la iglesia. Y también, como ya lo dijimos al principio, pues también es hacer el trabajo evangelístico, tomar como una responsabilidad el querer restaurar la vida de los que no conocen al Señor y darles la oportunidad de que sean salvos. No tenemos que juzgar, porque a veces podemos pensar, este es un bandido, este es un malvado, es un malacate, ¿verdad? No sé cómo le quiera decir usted. Y no merece que le hablemos, ¿verdad? Como se recuerda usted de Jonás, ¿verdad? Cuando le dijeron que fuera a Nínive a predicar. Él, pues Nínive era un pueblo, según he escuchado yo, era un pueblo malvado, ¿verdad? Que hacía mucho daño, que era implacable con sus enemigos, ¿verdad? Y claro, pues no era un pueblo muy, muy amado por sus vecinos, ¿verdad? Y conocido por su maldad ese pueblo, Nínive. Y cuando le dijeron a Jonás que les fuera a hablar, que les fuera a predicar, ¿verdad? Dios le habló al profeta Jonás y le dijo, ve a Nínive y dales el mensaje. ¿Y por qué fue que no quiso ir Jonás a Nínive? Porque dicen, no, es que yo ya sé, él conocía a Dios, era un hombre de Dios, había caminado con Dios no sé cuánto tiempo, pero conocía a Dios, su carácter, el carácter de Dios, un Dios misericordioso, amoroso, perdonador. Y Jonás dijo, no, yo me voy para otro lado, ¿verdad? Se fue tomó un barco que iba en la dirección contraria. Y lo que él dijo es que yo ya sé que cuando yo les predique,
tú vas a tener misericordia de ellos y los vas a perdonar y ellos se van a arrepentir y no se lo merecen, ¿verdad? Según Jonás ya había condenado a ese pueblo, mi hermano. Y a veces nosotros tomamos esas actitudes y tenemos que cuidarnos de no hacerlo. Usted conoce la historia de Jonás, ¿verdad? Y al final Dios lo obligó a ir a predicar. Y efectivamente el pueblo recapacitó y cambió su manera de ser. Fueron perdonados. Dice ahí que el mismo rey dio orden a toda la población de que le orasen a Jehová, que se arrepintieran y se convirtieran a Jehová. Mire, por orden del rey, mi hermano. Y el pueblo fue alcanzado por la misericordia de Dios. Un pueblo que no se lo merecía, ¿verdad? Porque realmente la misericordia de Dios nadie se la merece. Es precisamente por misericordia que Dios la da. Él da la restauración, la salvación de nuestras almas. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? De juzgar nosotros y decir, no, este no se lo merece. Porque como le estoy diciendo, nadie se lo merece, ni usted ni yo, mi hermano. No nos merecíamos la gracia de Dios. Pero Él nos amó por medio de Cristo y nos trajo salvación. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Tenemos que ser misericordiosos, tenemos que estar dispuestos, a sea quien sea, aún a nuestros enemigos, dice el Señor, ¿verdad? Difícil a veces hacer cosas así, pero dice que aún a nuestros enemigos tenemos que amar, tenemos que perdonarlos, tenemos que orar por ellos y definitivamente tenemos que hablarles del Señor. No sé si eso pues será posible todo el tiempo, pues me refiero a que si el Señor nos va a permitir hacerlo, pero cuando lo haga, el mandamiento, la ordenanza de parte de Dios para nosotros es darles el mensaje, ¿verdad? Y habrá que hacerlo. Pero mire, así es el Señor. Y qué importante, como le decía yo, el pasaje este es fuerte así porque está hablando de que el que no se arrepienta de sus pecados, el Señor lo va a cortar. Pero no, lo que tenemos que ver en medio de todo esto no es el juicio, sino el perdón que Dios le está dando a las personas a través del mensaje que reciben, ¿verdad? Y realmente eso es lo que Dios quiere. Si no lo dejaría ahí, ¿verdad? No diría, pero si le habla, si se arrepiente, yo lo voy a perdonar, ¿verdad? Vivirá, dice. Tanto los impíos como los hijos de Dios. Dios, que es misericordioso, mi hermano, no quiere castigarnos, no quiere castigar al hombre, ni condenarlo, ni llevarlo a la muerte. Al contrario. Por eso dice, ¿verdad? Juan 3:16 es un verso muy fuerte en ese sentido, muy poderoso, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, este es el verso más conocido para hacer evangelismo, ¿verdad? Porque realmente ese es nuestro Dios. Un Dios que amó a la humanidad, que la humanidad no lo quería a Él, ¿verdad? Nosotros rechazábamos a Dios por naturaleza, pero Dios nos amó y mandó a Jesucristo para que nosotros lo recibiéramos a Él como el Hijo de Dios, el Salvador de nuestras almas, ¿verdad? Y nos arrepintiéramos de nuestros pecados y alcanzáramos salvación y vida eterna, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Por eso le digo, aquí en este pasaje, pues habla fuerte, ¿verdad? De la realidad del hombre y de su destino, porque como sabemos que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Pero en la misericordia de Dios, a través de Cristo, nosotros hemos alcanzado la vida y la vida eterna. Sabemos que estamos hablando de la vida después de la muerte física, ¿verdad? En algún momento
pues nos tocará morir, ¿verdad? Ir a la tumba, ir al sueño eterno, como dicen, o al descanso, ¿verdad? Algunos quizás tenemos la oportunidad, pues todo depende de cuándo irá a venir el Señor, ¿verdad? Que no sabemos cuándo, pero también está el que de repente el Señor venga y seamos arrebatados sin conocer muerte. Bueno, eso ya es algo que pues todos quisiéramos no tener que llegar a la muerte, ¿verdad? Pero eso no importa, mi hermano. Lo importante es que nosotros ya conocemos al Señor. Le hemos reconocido y hemos alcanzado el perdón de nuestros pecados. Ese es el mensaje que tenemos que darle a los nuestros. Ese es el mensaje que realmente se ve en este pasaje tan fuerte, mi hermano, que habla de la muerte, ¿verdad? Para el que no se arrepiente, pero que realmente es Dios el que está dando esa oportunidad, porque Él nos ama, porque Él ama al hombre, ama al pecador, y le da la oportunidad del arrepentimiento. Así que mire, la puerta no se ha cerrado para el hombre. Y no seamos como Jonás, ¿verdad? Que vamos a decir quién merece y quién no merece la salvación. Todos merecen la oportunidad. El que la tomen o no, ya no es cosa nuestra, mi hermano. Y el Señor se va a revelar, y el que no quiera aceptar al Señor, pues tendrá que aceptar unas consecuencias terribles. Pero el que se arrepienta, así como usted y yo, alcanzarán la misericordia de Dios, el amor de Dios y la oportunidad de conocer a un Dios grande y maravilloso, mi hermano. Así que no nos cansemos de predicar, de hablar del Señor cuando haya oportunidad, porque a eso hemos sido llamados. Somos atalayas delante de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a cerrar ahí el programa de hoy, ¿verdad? Y esperamos poder escucharnos en una próxima oportunidad con un programa más de Mi Alma Tiene Sed de Dios. Se despide de ustedes su hermano Edmundo Galvez. Gracias por su compañía y hasta la próxima. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.